Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. De tus maravillas, Señor, y darte toda mi adoración. Sean todos y todos bienvenidos, los que nos siguen por las redes sociales, por la televisión, por la radio. Les bendecimos a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a este tema que será muy trascendental, de guardándonos para mantenernos firmes. Es tiempo de estar firmes en Dios. Y abriré con el subtema en esta mañana: firmes sin fluctuar. Firmes sin fluctuar. ¿Cuándo nos vamos a mantener firmes sin fluctuar? Cuando nos mantengamos viendo al invisible Dios. Cuando nos tomemos de la mano del Señor. Cuando decidamos apoderarnos de las promesas de Dios, nos vamos a mantener firmes. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, la palabra de Dios dice de la manera siguiente. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, que lo más importante de todo eso, que nosotros estemos firmes en esa libertad que Jesús nos ha dado. Pero para mantenernos firmes en esa libertad, tenemos que estar siempre conectados a Dios. Y bajo ningún motivo o circunstancia nos vamos a separar de Dios. Porque si nos separamos de Dios, seremos presa fácil para el enemigo. ¿Me escuchó? Amén. Tenemos que estar conectados a Dios. Porque si nos movemos de habitar al abrigo del Altísimo, corremos riesgos. Corremos riesgos. Es mejor estar y permanecer en Dios, porque vendrán cosas difíciles, momentos críticos. Pero si nos mantenemos anclados en el Señor, nada ni nadie nos podrá mover. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y eso es grandioso. Eso debe de ser maravilloso para nuestras vidas. Firmes. Para mantenernos firmes, debemos de mantener la llama encendida en el primer amor. Para mantenernos firmes tenemos que tener encendida la llama del primer amor. Esas personas que anhelan estar en su presencia. Esa gente que anhela estar en la casa del Señor para ser instruido en el consejo de la palabra. Hay gente que ya ha perdido su primer amor, porque le ha dado cabida al pensamiento humano y a otras cosas, y estas cosas lo han enfriado. Una de las armas poderosas de Satanás, la primera es el desánimo. Diga conmigo, desánimo. Hay gente que ha perdido todo ánimo, y si no hay ánimo, el desánimo se va apoderando de usted. Entonces es urgente que nosotros estemos animados y encendidos, esa llama del primer amor. Del primer amor. Estar firmes en Dios, eso será maravilloso, y siéndoles fiel a Él en todo. Dios es fiel, pero demanda también fidelidad de sus seguidores, de los que le han recibido como Señor y Salvador. Necesitamos ser fieles a Dios en ese amor y en todo. Vamos a ser fieles a Dios en todo momento. Diga conmigo, en todo momento. En escasez, en abundancia, en necesidad, enfermedad. Usted y yo, como hijos de Él, esperaremos en Dios. Amén. No vamos a claudicar, no vamos a ceder, porque si no las tinieblas se apoderan de eso. Cuando nos dice, y estamos en una crisis económica, ¿dónde está tu Dios? Usted tendrá que decir,
yo en Dios estoy esperando. Y sé que el Señor no me va a dejar ser avergonzado por ninguno de ustedes. Dios tiene el control de todo. La fidelidad a nuestro Dios tiene que ser puesta a prueba. Y la adversidad es el termómetro que nos dice cuánto amamos a Dios. Cuánta está nuestra certeza en Dios. Cuánto nosotros confiamos en Dios. Es la adversidad. La adversidad nos mide y hasta dónde llega nuestra capacidad de depender de Dios. A prueba de todas circunstancias, ese verá la gloria de Dios. Ese verá lo sobrenatural de Dios. Que no se queja ante Dios, que no se lamenta de su situación, sino que dice: Señor, tú tienes cuidado de mí. Yo en ti esperaré, oh Dios. Y aún, como lo expresó Job, aunque Jehová me matare, yo en él esperaré. ¿En quién está su esperanza? ¿En quién está esperando usted? En Jehová, el Dios de nuestra salvación, provista a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que mantenernos viendo al invisible Dios. No claudicar de nuestra fe. No ser fascinados, no ser influenciados por conocimiento, filosofía humana que lo que pretende es alejarnos de Dios, desconocer lo que Dios es debilitar nuestra fe. Pero usted y yo tiene que mantenerse viendo al invisible. Vean lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 27. Vean lo que dice la palabra del Señor. Dice acá: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se mantuvo como viendo al invisible. Esto es maravilloso. Que usted no camine por el sentir, sino que camine por fe. Que yo camine por fe, porque fe es eso: llamar las cosas que no son como que si fueran. Porque sabemos que el tiempo, en el momento de Dios, Dios va a operar a su favor. La misericordia de Dios será derramada. Dios abrirá puertas donde no lo hay. Dios va a abrir espacio donde yo no puedo encontrar espacio. Pero tenemos que mantenernos en Dios. Pero hoy en día está pesando las circunstancias, los momentos que otras personas son influenciados. En el trabajo, en la universidad, tanta gente con otro tipo de filosofía humana. Pero usted y yo tenemos que, ¿qué hay que hacer para hacer? Mantenernos firmes en Dios. Estar conectados con Dios. No claudicar, no ceder espacio. Usted y yo no vamos a ceder espacio. Nos vamos a mantener firmes en Dios. Porque Dios quiere que nosotros seamos constantes y no inconstantes. El inconstante es como las olas del mar que van y vienen. No, usted tiene que ser como, dice uno al buen hondureño, de una sola talla. Su corazón le pertenece al Señor porque Él pagó el precio de su salvación y de su redención. Eso es esencial. Eso es importante. 3 cositas que les va a servir mucho a usted para mantenerse firme sin fluctuar. Una de ellas es que hay que nutrirnos de la palabra del Señor. Diga conmigo: hay que nutrirnos de la palabra del Señor. Necesitamos el conocimiento de la palabra. Necesitamos escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Entonces tenemos que ser nutridos. Santiago 1:22 dice: no que seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. La palabra de Dios tiene autoridad y es el alimento espiritual para la iglesia del Señor. ¿Nos estamos alimentando de la palabra? ¡Qué bueno!
Y lo motivo a que lo siga haciendo con más constancia. Buscar cada día esa palabra que lo nutre y que lo acerca a Dios. Eso será grandioso. Eso es maravilloso cuando nosotros entendemos. Dice Santiago 1:22, sed pues hacedores de la palabra. Hacedores, que quiere decir que vamos a poner en acción, en obra, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad, y si esa palabra está en nosotros, nos nutre, nos fortalece, hace que tomemos raíces profundas en Dios, y ninguna cosa, por muy buena que sea, nos va a inspirar, nos va a querer quitar de nuestra mirada en el Señor. Iglesia, tiempos de nutrirnos en la palabra del Señor, porque los tiempos son difíciles y Satanás querrá de alguna manera o de otra forma apartarnos de la fe en Dios. Muchos lo van a intentar, pero si usted está fortalecido, si en su ser interior habita la palabra de Dios, nadie lo podrá motivar a apartarse del amor del Señor. Nos mantendremos firmes en Dios, firmes sin claudicar en Dios. Entonces hay que nutrirnos, que la palabra de Dios sobreabunde en su vida. Que la palabra de Dios sobreabunde en su vida, porque eso le da un fundamento espiritual. A través de nutrirse la palabra, usted sabe los preceptos de Dios, se apodera de las promesas de Dios, vive por la palabra de Dios, no tiene temor al presente, no tiene temor al futuro, porque la palabra de Dios dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Si Él cuida de las aves, cuánto no más va a cuidar de usted y de mí. Dios tiene el control de todo. Él sigue siendo Dios por la eternidad. Satanás está asustado, está afligido porque está en su etapa final. Pero usted puede ser arrastrado, yo puedo ser arrastrado, pero me voy a nutrir de la palabra de Dios. Amén. Para esos días difíciles pueda venir mi palabra, pueda venir a mí mi palabra, pueda venir a mí la palabra de mi Señor. La palabra del Señor abundaba en el Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando fue al desierto? Por el Espíritu Santo vino Satanás en un momento crítico, 40 días, 40 noches de ayuno y oración. Y le dijo, mira estas cosas. Y al final de todas esas ofertas de Satanás, ¿qué le dijo Jesús? Mencionó la palabra y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Usted y yo tenemos que estar preparados para eso. Usted y yo tenemos que estar listos para usar la palabra de la forma correcta en el nombre de Jesús. De la manera correcta vamos a usar la palabra. Entonces hay que nutrirse, no solo conocerla, sino poner por obra la palabra. Cuando tengamos que usarla, tenemos que hacerlo. Yo muchas veces la he usado. De repente vengo una noche predicando en otro lugar. Son como las 10:30 de la noche y vengo solo y siento un escalofrío, como que algo pasa. ¿Qué es lo que tengo que hacer como hijo de Dios? No, declarar la palabra, decir, Padre, tengo temor, pero tu presencia a través del Espíritu Santo quita de este lugar donde yo voy todo temor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es lo que tengo que hacer. Para los que anotan, entonces, para mantenerse firme hay que nutrirse de la palabra y que esa palabra abunde, para que cuando tengamos que usarla, la vamos a usar en el nombre de nuestro Jesús, no para atar a personas, sino para liberarlas en el nombre de Jesús. Segunda cosa es que vamos a desechar de nuestras vidas todo aquello que no nos edifica. Para mantenernos, Dios es santo y Él demanda santidad de cada uno de sus hijos, por lo cual toda obra mala de nuestras vidas tiene que ser desechada. ¿Sí? Gracias por ese amén. ¿Están asustados ustedes o qué? Es importante todo eso. Y lo hice a propósito. No aparece texto bíblico ahí, ¿verdad? ¿Ya lo encontró usted el texto bíblico?
Pero yo aquí lo tengo. Efesios capítulo 4. Que la palabra tiene que abundar en nosotros para hacerle frente a todas aquellas cosas en las cuales el enemigo viene contra nosotros para causar daño. Tenemos que buscar las cosas espirituales. Tenemos que vestirnos. Dice 4:22 de Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice la palabra? Que te tengo que despojarme de toda la vida antigua, de toda la vida vieja. Tengo que abandonarlo. Por eso les digo yo, hay que desechar todo aquello que no edifica de nuestras vidas. O sea, tengo que renunciar a esa vida pasada. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque venimos de una naturaleza de pecado. 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Hay que ir renunciando, como dijo Juan el Bautista, que él pueda crecer y que yo pueda menguar. Es el tiempo que la iglesia comience a menguar y Cristo comience a crecer en nuestras vidas. Que podamos oler a Cristo, no a mundo, sino a Cristo. Entonces todo eso, para que habite en nosotros la presencia misma del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Entonces hay que desechar todas esas cosas de nuestras vidas. Vestidos del nuevo hombre, vestidos de la nueva mujer. Y eso será grandioso. Entonces ese es el número 2 para mantenernos firmes sin fluctuar. Y número 3 es muy esencial. Cómo poder nutrir, cómo poder fortalecer, poniendo nuestra fe siempre en Jesús. Por eso digo, poner nuestra fe siempre en Jesús. Porque muchas veces dudamos. En la adversidad, cuando el enemigo viene, ¿cómo reacciona usted cuando el enemigo le dice: ¿y dónde está tu Dios? Ni tenés para pagar el agua, ni la luz, ni pagar la renta de la casa. ¿Qué es lo que hace usted? Yo en ti esperaré, Dios. Sé que tú eres mi provisión. Y eso será grandioso. ¿Dónde está este texto en la palabra del Señor? Hebreos capítulo 12. En el verso 2. Póngame Hebreos 12, por favor. Hebreos 12, verso 2. Habla acerca de esto. Donde debe de estar siempre, por siempre, nuestra mirada. Para que no claudique. Para que mi fe se nutra, que mi fe se fortalezca. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A quién tenemos que ver siempre? ¿Al sistema? ¿En las personas? ¿En las instituciones? Su fe y mi fe tiene que estar colocada siempre y por siempre en el autor y consumador de la fe, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Ahí tenemos que mantenernos. 3 elementos importantes, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tenerlos. Nutrirnos a través de la palabra. Segundo, renunciando a todo aquello que nos aleja de Dios, que es el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y el tercero es confiar siempre en Dios. Siempre en Dios, hermano. Aunque a veces uno se siente acorralado, en un momento desesperado y angustiado por alguna cosa que sucede. Pero Dios siempre llega a tiempo, no se angustie.
No se angustie, porque la prueba es parte de la vida. Lo importante es cómo nosotros estamos en Dios. La adversidad va a venir, pero esa fe puesta en el Señor le dará la victoria a usted. Le dará la victoria. ¿Qué decía el salmista? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo, ni descendencia que mendigue pan. Eso tiene que cumplirse en nosotros. Yo siempre les he declarado, iglesia, que el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Daniel es nuestro Dios. El Dios por siempre y para siempre. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios y Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Él es nuestro Dios. Y si lo hizo con el profeta, Elías lo hará con usted. El animarlo, el mandar cuervos para que le dé de comer, Dios lo puede hacer. A esta generación del siglo XXI, si es necesario mandar maná del cielo, Dios lo puede hacer. Iglesia, no hay nada imposible para su Dios. No hay nada imposible para mi Dios. Si Él lo hizo en el pasado, lo puede hacer hoy y lo puede hacer por siempre. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Ahora bien, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos que tomar? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tomar nosotros? De esperar en Dios. Pablo le dice a los corintios que es importante. 1 Corintios capítulo 16, verso 13, dice algo muy importante. Dice acá algunos consejos, la actitud que ustedes y yo tenemos que asumir como pueblo de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 16, verso 13, dice velad. ¿Qué es velad? Estar atentos, estar prestos a los tiempos, a los momentos que estamos viviendo. Velad. ¿Qué es lo que ves? Que entonces tienes que depender más de Dios. Esa es la actitud correcta. Dice, velad. 2, estad firmes. Diga a los hermanos, debemos estar firmes. Firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzados. Portaos varonilmente y esforzados. Es triste y lamentable ver cuánta gente por las circunstancias es influenciado. Aquí nos hace recordar acerca de la siembra del sembrador. Que muchas veces no somos tierra fértil donde la palabra pueda germinar al 100, al 60, al 30%. Vino la circunstancia y se la comió, vino la circunstancia y la botó. Usted y yo tenemos que portarnos varonilmente, quiere decir que debemos portarnos sabiamente como hijos de Dios, con obediencia a Dios, para disfrutar de la gracia de Dios, porque la adversidad llega en un momento determinado y como es el termómetro, nosotros vamos a depender de Dios, pero la persona que no está bien sólida en Dios va a cuestionar, va a criticar en vez de orar. Y usted y yo tenemos que orar y decirle: Dios, aquí estoy otra vez esperando en tu gracia y en tu misericordia, y sé que esa gracia es sobre mi vida y Dios lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Entonces la actitud a asumir es que debemos de portarnos varonilmente y esforzados. Tenemos que velar. Los tiempos que ameritan son tiempos de depender más de Dios, de priorizar. ¿Cuál es nuestra prioridad hoy en día? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Por eso dice: velad y estar firmes en la fe y portaos varonilmente y esfuércense, porque el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? ¿Quiénes lo arrebatan? ¿Y los valientes dónde están? Amén, amén, amén. Eso es grandioso, eso es fabuloso.
Amén. Vamos a seguir adelante mientras el mundo se va a ir cayendo a pedazos. Aunque usted no lo quiera. Aunque usted crea que soy ave de mal agüero. No, es que esto tiene que irse dando. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero como usted está viendo al invisible, usted va. Nosotros vamos. Porque sabemos que estas cosas, los afanes y todo esto se va a acabar. Yo que tengo programas de televisión y de radio, la gente que llama, se me aflige, dice, mire pastor, tengo dura la espalda. Y le digo, ¿para qué ve tanta televisión? ¿Para qué ve tantas noticias? ¿Para qué ve tanta cosa? Hay hermanas que vienen corriendo y casi se tropiezan por andar viendo quién viene o quién va. Todo a la medida, sí, todo a la medida. Entonces, más bien hay que invertir tiempo de pasar en la presencia de Dios. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias para nuestras vidas. Entonces, hay que esforzarnos. Los cristianos tenemos que tomar decisiones. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién le vamos a dar nuestro corazón? ¿Usted está decidido o ha pretendido volver atrás? Que Dios nos guarde, ¿no? Jamás. Usted no claudica, como dice el escritor de Hebreo. Nosotros no somos de los que claudicamos o retrocedemos. Nosotros nos mantenemos en Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Esos van a ser honrados por Dios. Esos van a ser honrados por Dios. La palabra dice que velad y orad para que podamos estar firmes. Tenemos que velar y orar. Que las otras cosas externas no nos quite el espacio que podamos pasar con Dios. Tenemos que velar y estar firmes en nuestra fe. Y no darle cabida a la incredulidad a nuestras vidas. Bajo ninguna circunstancia Dios hará cosas. En medio de la escasez, Dios hará cosas maravillosas. ¿Se acuerdan cuando el Señor multiplicó los panes y los pececillos? No había mucho. Pero cuando el Señor viene y es el centro de nuestras vidas, si es necesario, Dios va a interceder para aquellos que no conocen de Dios, para que puedan bendecir a los hijos de Dios. Le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. Pues no tenemos nada. 5 panes y 2 pececillos. Traerlos acá. Y él les dio una lección en el sentido que en medio de la crisis, en medio del cansancio, ya 3 días, dice, sin haber comido esta gente, Dios tiene el control. Diga conmigo, Dios tiene el control. Dice que lo levantó y bendijo a que ha comido. Hoy en día ni muchos ni oran para comer. ¿Cierto? Señor, amén, gracias por comida. Es una bendición comer, hermano. Dígale gracias, Dios, porque me proveíste hoy. Provéele a aquel, oh Dios, que tal vez no tiene, oh Dios. Yo le enseñé a mis hijos que la comida que se ponía, todas se tenía que comer. Porque no hay que despreciar la bendición. Y vemos que sobró. ¿Y comieron cuánto? 5,000 hombres. ¿Verdad? Yo no sé por qué no la contaron las mujeres, debieron haberlas contado. Porque eso es impresionante, las mujeres y los niños. Dios, hermano, en la peor crisis siempre abrirá puertas para ustedes. Él siempre abrirá puertas para nosotros. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente, hermano, viendo a quién devorar. Entonces, ¿cuándo hago huir al enemigo? Cuando me someto a Dios. Entonces el enemigo huirá de nosotros. Porque andamos activos, porque andamos en la presencia del Señor. Y no importa con cuántos venga secuaces, venga Satanás,
van a tener que retroceder porque usted y yo tenemos la autoridad que emana de Dios para con nosotros como pueblo. Dios tiene el control de nosotros. Entonces, a velar y estar firmes en la fe. Tercero, no viendo la adversidad, sino que viendo siempre a Jesús. Le recuerdo una vez más, Dios es más grande que la adversidad tan aguda que usted esté pasando. Dios es más grande que eso. Recuérdelo siempre en el momento de la dificultad. Pero hay gente que se va de Dios, dice, no, estuve 4 días internados y nadie me vino a visitar. Ay, si no informa a nadie. Aquí en la iglesia no hay adivinos. ¿O hay algún adivino aquí para orar y ministrarlo para que es espíritu? Hermano, hay gente que se va, dice, no, ya me voy. En esa iglesia no hay amor. ¿Y quién sabía que estaba enfermo? Si usted me llama a mí, yo lo voy a buscar a donde sea. Esté lloviendo, relampagueando, no importa. Voy a buscarlo si me llama. Entonces el enemigo aprovecha esos momentos en los cuales uno dice, pucha, yo estoy solo en esto. Jamás vuelvo a decir esto, que está solo, hermano. Si le ha abierto la puerta a su corazón, el Señor no lo ha dejado solo. Él sabe, Él no va a permitir una prueba sobre usted que usted no pueda llevar, porque juntamente con la prueba le dará la salida el Señor. Amén. Amén. Mas nosotros vamos a seguir a Dios. Lo vamos a seguir como lo hemos hecho hasta hoy. Con ánimo, con ímpetu, con certeza. Josué 23:8 dice eso. Josué 23:8 dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como lo habéis hecho hasta hoy. ¿Usted ha seguido con fervor al Señor? ¿O ha perdido su primer amor? ¿Cuándo se pierde el primer amor? Cuando prestamos atención a otras cosas. Cuando prestamos nuestros oídos a otras cosas. Cuando somos influenciados por otras personas. Pero usted y yo tenemos que seguir al Señor como lo hemos hecho hasta hoy. Conscientes de los tiempos que vivimos. Conscientes de los tiempos que vendrán. Pero Dios lo tiene a usted, como lo dice su palabra en Juan 10, que su vida, que nuestra vida está en el hueco de la mano de Dios. Y nadie, dijo Jesús, y nadie me las puede tocar porque el Padre me las dio. Usted y yo somos pertenencia de Dios. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Y bajo ninguna circunstancia el enemigo nos va a dañar, porque estamos en el hueco de la mano de nuestro Dios. Y ahí vamos a permanecer. Eso es importante. Manteniéndonos firmes en esa libertad que nos ha dado el Señor. Cuando se ama, se es fiel. Tenemos que ser fieles a Dios para ser influenciados por Él, por su Espíritu. Debemos guardarnos para no caer en el error del inicuo. Tenemos que cuidarnos aún de nosotros mismos. Vea, dice aquel que se cree firme, no caiga. Nunca se sienta más que alguien, nunca se sienta más espiritual. Solo porque aquel no dice nada, usted se siente más espiritual. No, Señor, porque es una cuestión de corazón a Dios. ¿Se acuerda el fariseo? Dice, yo diezmo, doy esto y esto. No soy como este publicano. Y el publicano ahí delante de la presencia de Dios. A veces nos jactamos. Queremos sorprender al Señor. No, son actitudes y comportamientos que mueven la mano de Dios. No porque yo grite más, soy más importante que ustedes. Todos somos iguales delante de nuestro Dios. Todos somos iguales.
Y el publicano decía: Padre, yo no soy digno ni alzar mi cabeza. Solo te pido que tengas misericordia de mí. ¿Usted cree que esa oración la va a menospreciar el Señor? No, Señor. Al altivo sí, el Señor lo mirará de lejos. Al humilde Él lo va a atender. No tratemos de impresionar a Dios. Dios sabe qué es lo que hay en su corazón. Él sabe cuáles son sus intenciones. Él sabe cuáles son sus motivaciones. Presentemos delante del Señor con toda humildad, porque Él lo sabe todo. Él sabe quién es usted en lo privado. Él sabe quién soy yo en lo privado. Y antes que nosotros lo pensemos, lo digamos, el Señor ya lo sabe. ¿Sabía usted eso? Entonces vengamos. Tal vez en estos tiempos no se puede hacer. Cuando el salmista David se encontraba así, ¿sabe qué hacía? A veces en el desierto, en las cuevas se iba a meter. Y se desnudaba delante del Señor y le decía: Señor, aquí estoy. Por eso David fue un invencible guerrero. Y a veces eso es lo que necesitamos como pueblo: venir delante de su presencia y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy otra vez, Padre. Renuévame el gozo de tu salvación, y el Señor lo va a hacer. En el tiempo que vivimos necesitamos de la presencia de nuestro Dios. Es importante, hermanos, que en estos tiempos estemos firmes y constantes en Dios. Lo que hemos decidido, lo que hemos emprendido, vamos a ser constantes, no inconstantes. Hay gente que toma responsabilidades, las deja, las vuelve a tomar, las deja. Nosotros tenemos que ser gente constantes, firmes en Dios. Yo creo en la experiencia poca que tengo de 44 años de estar en Dios, que mejor es estar ocupado en la casa del Señor que estar fuera de ella. Mejor es estar comprometido con Dios, porque cada día tengo que buscar de Dios y ocupado en Dios. 1 Corintios capítulo 15, verso 58, que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes. Pero hay otro elemento aquí, dice: y creciendo, siendo constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre. El inconstante no es así, solo cuando está motivado hace. Pero cuando pierde toda la motivación, se afloja. En la obra del Señor, creciendo siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces somos llamados a mantenernos firmes y constantes en Dios, porque Él nos invita a ser constantes. Hay que ser constantes y no inconstantes. Entonces eso tiene que traer a nuestras vidas un compromiso en el cual podamos decir: Señor, cada día necesito de tu gracia. Que Él no quiere que seamos como las olas del mar. No podemos ir de movernos de un lado hacia otro. Tenemos que permanecer en Dios, y eso será grandioso y traerá bienestar a nuestras vidas. Seremos personas confiables, sólidas, en las cuales ninguna cosa nos mueve así por así. Nada de eso. Entonces es importante todo esto. Hay que ser constantes. Hay que ser constantes. A los inconstantes no se les confiere autoridad. A los inconstantes no se les encarga nada, porque dependerá de su estado anímico en que se encuentre. Nosotros no tenemos que ser personas de doble ánimo. Somos del Señor y vamos a seguir al Señor contra viento y marea. Vamos a seguir, así tiene que ser. Como el hombre prudente, como el hombre sabio que edificó su vida y su vida de su familia sobre la roca. El hecho que nosotros no estemos en Dios, eso no implica que no vamos a tener problemas. Dice que vino viento, vino tempestad, sopló con aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaban constantes en Dios. Estaban decididos a permanecer en Dios, y aquella casa no cayó. Y su casa, su vida no puede caer
si está en el Señor. Cuando somos constantes, nos consolidamos y crecemos espiritualmente. Mire este pensamiento que le escribo, que hice. Cuando somos constantes, nos consolidamos nuestra fe en la palabra, en lo que queremos, y crecemos espiritualmente. Espiritualmente. O si es necesario, dígale al Señor. ¿Se acuerda que el Señor pasó con sus discípulos por ahí? ¿Y qué es lo que vio? Una higuera que no tenía nada, tenía tanto tiempo de estar ahí y no había echado fruto. ¿Y qué le dijo el mayordomo? Señor, no la cortes, déjame que la porque, que le eche cosas necesarias, abono a esto. Estaba hablando con mi esposa y me estaba diciendo, yo no sé qué pasa, que aquí sembramos flores y al pasar del tiempo todo se seca. ¿Sabe qué hice yo? Fui a una persona correcta y le digo, usted que trabaja en la jardinería, ¿puede darme una idea de esto y de esto? ¿Sabe qué me dijo él? Mire, tendría que ir a ver la tierra para yo darle un diagnóstico de lo que usted puede hacer. ¿Sabe qué iba a hacer yo? Iba a arrancar todas las plantitas, iba a remover toda la tierra y botar y traer otra tierra. Él me dijo, eso es mucho trabajo. Mire, vamos a comprar, y ya me dijo el abono, este, 12, no sé qué, esto es lo que necesita. Vamos a remover esta tierra y que le vamos a echar tierra más joven o tierra más virgen. Mire, en esta semana, las flores que le canta a mi esposa que florezcan, ya estaban floreciendo. Ve que a veces uno se complica, ¿por qué no ir al Señor? A veces uno se ahoga en un vaso de agua, ¿por qué no ir a la fuente que es nuestro Dios? Por eso hay que ser constantes, para que podamos crecer espiritualmente. Eso es hermoso. Si permanecieres, la obra del que sobreedificó recibirá su recompensa. Eso es maravilloso. 1 Corintios capítulo 3, 14. Si permanecieres, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Recompensa. Mirará el resultado. Mirará lo que se quiere obtener. Entonces tenemos que ser firmes y constantes. No voy a ir a la iglesia. No, me voy a quedar durmiendo. O usted dice, no, hoy no voy a comer todo el día. ¿Verdad que no? Porque hay una necesidad en nuestro cuerpo de comer, que espiritualmente en nosotros hay una necesidad también de buscar de la presencia de Dios para ser de esa manera tratados y llenados de su palabra. Hay que estar siempre atentos a lo que Dios dice. Y Dios quiere que nosotros anhelemos, que perseveremos hasta el fin. Dios quiere eso, que dejemos de ser inconstantes, digamos, Señor, yo quiero permanecer en ti siempre. Marcos capítulo 13, verso 30 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Van a venir momentos difíciles. Van a venir momentos difíciles. Y pónganme el verso 31 que dice 13, 31, dice ahí. El siguiente versículo es grandioso cuando nosotros permanecemos en el Señor. Dice, el cielo y la tierra, todo esto, pero la palabra, las promesas que Dios ha dado a su pueblo, en eso tenemos que confiar. En eso. ¿Cuántos hombres de Dios se nos antecedieron, partieron a la presencia del Señor y no vieron al Señor, pero creyeron a la promesa? Y que la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4, y los muertos en Cristo. Así, si Cristo no ha venido, así vamos a morir muchos, esperando en esa promesa.
que los muertos en Cristo, los sepulcros serán abiertos. Esos cuerpos enfermos que murieron con enfermedad serán transformados. Y viviremos por la eternidad adorando al que vive por los siglos de los siglos, a Cristo el Señor. Entonces hay que perseverar hasta el final. Y lo tercero es que debemos de comportarnos como hijos de Dios. Comportarnos como hijos de Dios. Pablo le dice en Filipenses capítulo 1 verso 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo sentir, combatiendo unánimes juntos por la fe del evangelio. Siempre les he dicho yo, nunca estemos en una guerra equivocada. Pablo le dice a los corintios, los más fuertes ayuden a los más débiles. No creen controversia entre ustedes para que no se metan en una guerra equivocada. Nuestra guerra es contra Satanás, el diablo, que quiere que le hagamos compañía por la eternidad. Entre nosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que estar? Dice que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes juntos, porque nuestra fuerza tenemos que invocarla todas para combatir al enemigo, el cual viene para matar, hurtar y destruir. Amén. Nada de meternos en guerra equivocada. Ay, hermano, pues ore por mí porque ya lo veo a usted y yo me siento mal al verlo a usted. Pues no va a heredar el reino de los cielos. Usted tiene que venir a hablar conmigo y pedirnos perdón. Yo le pido perdón a usted y nos abrazamos, porque mi guerra no es contra ningún salvado por Cristo. Pero a veces hay gente que guarda cosas en su corazón. Hay gente que habla de su autoridad y le vale chancleta. Eso no puede ser así. Porque nosotros tenemos que comportarnos como hijos e hijas de Dios. ¿Me entiende? Por a veces hay actitudes incorrectas que no son las que un hijo o una hija de Dios debe tener. Entonces tenemos que comportarlos. Dice que escuche de ustedes que están hablando del evangelio. Que cuando les convocan ayuno y oración, ahí están todos. ¿Para qué voy a aguantar hambre si Cristo ya viene? Y un montón de argumentos cuando somos convocados, cuando hay capacitación. ¿Y a qué voy a ir yo? ¿Y qué me voy a enseñar ahí? ¿Será actitud correcta eso? Pidámosle perdón a Dios. Vamos a invitar a un personaje, a otro pastor. Ay, y traen ese pastor. Ajá, y me pongo yo y tampoco viene. Y entonces, ¿cómo quedar bien con ustedes? Tenemos que estar unánimes juntos, puestos de acuerdo. Como hijos de Dios, unánimes juntos, puestos de acuerdo. Yo he tomado una decisión hace pero muchos años. Nunca defenderme. Nunca. Aunque sé que muchos hablan de mí. Aquí están. Yo he decidido, Dios, tú eres mi justicia. Y tú vas a pagar a cada quien. Uno como hombre de Dios tiene que descansar en Dios. Y no amargarse, no afligirse ni nada. Y nunca utilizaré este púlpito para decir cosas que atan a alguien. No, más bien oro para que haya libertad y que estemos unánimes, juntos y puestos de acuerdo. Porque todo aquel que lucha de todo se abstiene, porque queremos agradar a Dios. De todo se abstiene. Eso es muy importante. 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero usted y yo para recibir una corona incorruptible.
Así es que vale la pena luchar por las cosas buenas. Que los débiles sean ayudados por los más fuertes. Y que sigamos adelante. Que sea el ejército que recoge a sus heridos. Que si usted no vio a alguien que hace tiempo que no lo está viendo, hay que buscarlo, hay que llamarlo. No, para eso están los diáconos, para eso están los pastores. No, Dios le pone carga a usted para que usted lo haga. Hagamos juntos la obra del Señor. Y eso es maravilloso. Dice, y lo que has oído de mí, dice Pablo a Timoteo, y lo que has oído de mí, esto enseña a hombres fieles. Fieles a Dios, a la obra. Encomiéndales la labor a aquellos que se sujetan. Aquellos que entienden que Dios ha colocado autoridad y hay que respetar. Segunda de Timoteo 2:2 dice, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres y a mujeres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y si encomendamos a alguien que esté enfermo su corazón, va a contaminar el grupo, va a contaminar la clase, va a contaminar a otros. Pero a los que hay que enviarlos de esa manera, fieles e idóneos también para enseñar a otros. Ese debe de ser el comportamiento de este tiempo de los hijos de Dios. Y 3, ninguno que está en Cristo se enreda en los negocios de la vida. No se enreda en los negocios de la vida, porque ha establecido prioridad. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tiempos cruciales, tiempos que vivimos. ¿Por qué? Tenemos que comportarnos, porque Jesús ya profetizó sobre cada uno de nosotros. Él dijo, ustedes son la sal y son la luz de este mundo. ¿Qué dijo Jesús sobre nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Somos la sal y la luz de este mundo. ¿Es usted eso? Qué bueno. Qué bueno. Aunque diga usted, ahorita no lo soy, pero por fe lo seré. Es que Jesús lo profetizó. Somos la sal y la luz de este mundo. La sal sirve para sazonar. Dale para darle sabor, ¿va? Comerse un pollo y no tenga sal. Mejor que no me den nada. Mejor un poquito saladito ahí para encontrarle el sabor. Y concluyo en esta hora diciendo, para mantenernos firmes en Dios hay que estar conectados a Él siempre. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que está conectado al Señor lleva mucho fruto. Porque separados de mí, si nos separamos de Él, nos secamos. Corte una rama usted de un árbol, al pasar los días se va secando. Si usted y yo nos desconectamos de Dios, vamos a perdiendo la motivación espiritual y nos vamos secando espiritualmente, que todas las cosas pues nos va a dar por igual. Entonces es el tiempo de permanecer en Dios. Es tiempo de permanecer en Él. Si permanecemos en Él, nos vamos a consolidar y nuestras convicciones van a ser más fuertes, van a ser más firmes. Dice el salmista en el Salmo 1, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Vendrá a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Dios quiere que todo lo que usted toque sea bendecido, sea multiplicado. Pero hay que mantenernos firmes sin fluctuar. Amén. ¿Podemos hacer un pacto con Dios? Señor, ayúdame a mantenerme firme, Dios. Tal vez he sido inconstante, Dios, pero hoy decido ser constante. Porque soy fácil influenciarlo. Alguien me dice y quiere cosas y esas cosas. Siempre andamos buscando cosas emotivas.
No, el Evangelio muchas veces también tiene demandas que hay que renunciar a uno mismo para que, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Señor, gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, gracias por los oyentes y televidentes, Señor, que nos han acompañado en esta hora para escuchar tu palabra. Señor, que cada uno de mis hermanos sea tierra fértil, donde tu palabra, Dios, germine al 160 por uno. En el nombre de Jesús nos declaramos tierra fértil y reconocemos la necesidad de tu presencia en nuestras vidas. Sin ti, oh Dios, nada podemos hacer, nada podemos anhelar, nada podemos querer. Si en esta hora hay gente que me ve, me escucha, o hay gente que está acá y dice, yo no he andado bien, yo siento que debo renovar el gozo de mi salvación. Si usted necesita a Jesús y no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, es el momento. Haga esta oración conmigo ahí donde está y diga, Señor Jesús, estoy consciente en esta hora, Dios, la necesidad que tengo de ti. Señor, he sido inconstante, pero hoy comienzo a ser constante, a tomar tus caminos con seriedad, oh Dios, con un compromiso, con una actitud correcta, Dios, de involucrarme, de ser parte, porque la iglesia tiene lo que el mundo necesita y es a Cristo. Señor, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Mientras el pueblo ora, si los que hicieron la oración conmigo por la radio, televisión, contáctenos con nosotros para poderle ayudar en cuanto al seguimiento. Pregunto en esta hora, ¿alguien hizo esta oración conmigo? Quiero orar por ti. La iglesia es el lugar de refugio, donde venimos todos los necesitados, donde venimos a buscar la palabra de Dios que nos fortalece y nos anima. Pregunto, ¿quién hizo esta oración conmigo? Quiero ver su mano levantada para darle gracias a Dios. Eso sería grandioso. Eso es maravilloso si usted se decide por Jesús. Usted quiere ser una persona constante, vino para quedarse, para fortalecerse, para crecer en Dios. Eso es de felicitarlo. Por última vez, ¿hay alguien aquí que ha hecho esta oración conmigo? Yo quiero dar gracias a Dios por usted. No tenga temor. ¿Sabe por qué? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sea valiente para heredar el reino de Dios. Eso será grandioso. Eso será maravilloso. Eres rey, permaneces fiel, reinas con poder, para siempre, Rey. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para más información. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.